ahí sí, porque perfecto. Bueno, varios creo que se escaparon, me parece, ahí a tomar algo, pero bueno, los vamos a esperar. Como les decía, ahora vamos a dar por inaugurada o por abierta la intervención de la segunda mesa. En esta mesa van a estar como presentadores el doctor Daoiz Uriarte y el doctor psicólogo Aldo Tomasini. Ellos van a estar hablando sobre el marco legal y sobre las políticas públicas justamente para el abordaje del consumo problemático de drogas en este caso. Bueno, en primer lugar va a hablar Daoiz Uriarte, doctor, abogado, es el director del Instituto de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la UDELAR y va a hablarnos sobre el marco legal. Por la invitación, la verdad que es un placer estar acá y tratar de trabajar y compartir sobre la preocupación que todos tenemos con respecto justamente al consumo problemático de drogas. Y cuando se planteó esta intervención, dije, bueno, el problema es que es un océano, nada más que hablar de los aspectos legales, no voy a hablar de... porque los aspectos legales abarcan un sinnúmero de cosas que van desde la libertad, el derecho a la salud, el derecho a la autodeterminación, las limitaciones que tenemos en nuestra vida cotidiana y hasta dónde el Estado puede limitar nuestra autonomía personal en función de determinados temas de salud pública, etc. Y esto es sumamente complejo porque hay que analizarlo fundamentalmente, o por lo menos así lo entendemos nosotros, desde la perspectiva de los derechos. Entonces, la idea es que el planteo de la exposición va a abarcar, por un lado, el derecho a la salud, como obligación del Estado, la responsabilidad del individuo, el margen de actuación del Estado y la libertad personal. Después, el análisis de los problemas penales vinculados al consumo problemático de drogas, la ley de salud mental, internación compulsiva y la reciente ley de voluntad anticipada. En primer lugar, el derecho a la salud mental. Y vamos a empezar por el derecho a la salud mental porque partimos de la base de que cuando hay un abuso problemático de drogas, sin duda hay un problema de salud. Pero, particularmente nos vamos a referir al problema de salud mental. Hay gente que tiene problemas, que tiene un consumo problemático, pero su problema básico son otros aspectos de la salud. Y es más, en general yo no manejo las estadísticas, pero tomando en cuenta un poco lo que se dijo acá, ¿no? Es decir, en general el abuso problemático de drogas permitidas, de drogas legales, no trae en general, no siempre, pues hay casos por supuesto que lo trae, pero no trae necesariamente la connotación penal. El problema es que cuando se junta el abuso problemático de drogas prohibidas, en general ahí hay una mixtión, un conjunto de elementos que terminan en gran medida generando un problema penal a la persona y bueno, y eso es parte de lo que tenemos que analizar. Pero además, dentro de todo este marco tenemos, y quiero aclararles que yo no voy a entrar en esta discusión de la guerra contra las drogas, si es buena la liberalización o no, etcétera, sino más bien decir, bueno, acá el problema vamos a mirarlo desde el punto de vista de los derechos, y desde ese ángulo y de los derechos de la persona es que lo vamos a mirar. Entonces, empecemos por ver el marco internacional. Bueno, tenemos la Declaración Universal, donde está reconocido, pero fundamentalmente iremos primero al Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y ahí tenemos que los Estados partes reconocen el derecho de toda persona al disfrute al más alto nivel posible de salud física y mental. O sea, el Estado reconoce que cuando tenemos a alguien que, inclusive por sus propias decisiones, termina teniendo un problema que le impide disfrutar de la salud física y mental, bueno, el Estado tiene que hacerse cargo en las distintas opciones de buscar la solución para que la persona pueda efectivamente gozar de este derecho previsto en el artículo 12. Y entre otras medidas, dice que deberán adoptar los estados para asegurar la plena efectividad del derecho, la prevención y tratamiento de enfermedades epidémicas,
endémicas, profesionales y otra índole, o sea, vamos a incluir en ello el consumo problemático de drogas. Y no decimos de las drogas prohibidas o no prohibidas, de todas las drogas, digamos, ¿no? Es decir, la creación de condiciones que aseguren a todos asistencia médica y servicios médicos en caso de enfermedad. La Convención Americana de Derechos Humanos, que ustedes saben que nos rige a nosotros particularmente, porque la hemos ratificado en todos sus tiempos, en todos sus términos, dice: el derecho a la salud. Toda persona tiene derecho a la salud, entendida como el disfrute del más alto bienestar físico y mental, con el fin de hacer efectivo el derecho a la salud de los estados partes se comprometen a reconocer la salud como un bien público y particularmente a adoptar las siguientes medidas. La atención primaria de la salud, tales como la asistencia sanitaria esencial de todos los individuos, la prevención y el tratamiento de las enfermedades endémicas, profesionales, la educación de la población sobre la prevención y el tratamiento y la satisfacción de las necesidades, y esto es importante, voy a hacer un énfasis en esto, de los grupos de más alto riesgo y que por sus condiciones de pobreza sean más vulnerables. Voy a hacer un énfasis en esto porque tal vez uno de los problemas más importantes está acá. Es decir, uno puede decir, bueno, el consumo problemático de droga atraviesa transversalmente a la sociedad. Sí, sí, se da en todos los niveles. Pero ojo, que en los niveles de pobreza y mayor vulnerabilidad es donde ese problema se vuelve agudo para la persona y para la sociedad. ¿Por qué? Porque obviamente hay pocas redes de contención, pocas facilidades de contención, y además, lamentablemente, en el marco de América Latina, en que el Uruguay no sea el que tenga el mayor nivel, la pobreza es mayoritaria en ese sentido, y entonces los niveles de vulnerabilidad con respecto a este tema son muchísimo más altos. Y el resultado termina siendo justamente un problema que además termina incidiendo, entre otras cosas, en la materia de seguridad. El derecho a la salud entraña, dice la observación, le voy a aclarar, la observación general, que son las interpretaciones que hace el Comité del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Es decir, lo que les recomiendan los estados. Y esto no es menor, porque como Estado tenemos la obligación de brindarles informes al comité y decir qué hemos hecho en función de estas resoluciones para solucionar nuestro problema. Entonces decimos, el derecho a la salud entraña libertades y derechos. Esas libertades figuran el derecho a controlar su salud, su cuerpo, con inclusión de su libertad sexual, etc. Y el derecho a no padecer injerencias, como derecho a no ser sometido a torturas, ni tratamientos, ni experimentos médicos no consensuales. O sea que hay que tomar en cuenta que la salud es un derecho y también tiene que ver con la autodeterminación de la persona. Entonces hay que tener cuidado cuando establecemos tratamientos no consensuales. En cambio, entre los derechos figura el relativo al sistema de protección de salud que brinde a las personas oportunidades iguales para disfrutar del más alto nivel de salud. De modo muy general puede entenderse que la salud, a partir de nociones tales como la ausencia de enfermedad, el tratamiento y cura de enfermedades, el disfrute más del bienestar psicofísico, el desarrollo del potencial humano. En relación a las limitaciones a la libertad individual que están permitidas para la protección del derecho a la salud de la población, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales entiende que las mismas deberán ser proporcionales y corresponder a la solución menos restrictiva de entre los tipos de limitaciones previstos. Su duración deberá ser limitada y esto está sujeto a revisión. Esto significa que obviamente, y esto va a ser reafirmado como vamos a ver más adelante, con la ley de salud mental, es decir, la hospitalización, la institucionalización debe ser la menor posible. Y es decir, debe ser la excepción y no la regla. Pero también tiene que ver con nuestra forma de entender la situación de las adicciones y el tráfico de drogas, y tiene que ver con las normas penales que establecemos, ¿no? Que en definitiva muchas veces no tienen, y vamos a ver, la proporcionalidad o esa condición restrictiva de la que estamos hablando.
Simplemente acá en la Constitución tenemos el artículo 44, pero básicamente hay que recordar que este artículo 44 es de 1934, o sea, que en realidad no está ayornado, y para ayornarlo tenemos que establecer lo que son las normas internacionales, que son, digamos, de alguna forma las que condicionan cómo desarrollamos nuestros derechos en el país. Ahora, fíjense en que, para hablar de esto, voy a empezar a hablar de algunas normas penales que tienen mucho que ver con el consumo. ¿Por qué? Porque, hoy se planteaba, y es cierto, el Uruguay ha tenido algunas políticas públicas buenas y de avanzada, pero también ha tenido incoherencias, sobre todo en materia penal. Les voy a mostrar algunas de estas incoherencias. Por ejemplo, el Código Penal dice que entre las causas de imputabilidad, es decir, causas por las cuales no se puede establecer el delito, dice: no es imputable aquel que ejecuta el acto por enfermedad física o psíquica, constitucional o adquirida, o por intoxicación, se hallar en tal estado de perturbación moral que no fuere capaz, o solo fuere parcialmente, de apreciar el carácter ilícito del mismo, o de determinarse según su verdadera apreciación. Yo, realmente, si los jueces aplicaran esto a texto expreso, habría, no sé, pero por lo menos un 15 o 20% de personas menos en las cárceles. Porque sabemos la importancia que tiene el abuso problemático de drogas en la consecución de los delitos. Y no me estoy refiriendo, obviamente, a los grandes narcotraficantes. No está en discusión lo de Marcet, no, lo que se escapó ahora. Estamos hablando de las personas que inclusive hacen ese microtráfico para satisfacer sus propias necesidades, que es en definitiva lo que termina ocurriendo, sobre todo en los grupos más vulnerables, que por la razón económica y social del medio donde viven no tienen otra forma de acceder, porque además van perdiendo cada vez más las posibilidades de optar de trabajo, etcétera, de otro tipo de subsidios. Y entonces, fíjense que dice: el libre habitual y el alcoholista serán internados en el asilo. Bueno, hay que recordar que el Código de 1934 lo internamos. Esto era lo que decía Irureta Goyena en 1934, no lo cambiamos. Pero fíjense que dice: se considera ebrio habitual que se embriaga periódicamente y en ese estado comete delito o provoca escándalo, tornándose peligroso. Podría ser aplicable a cual. Dice, hablan del alcohol, pero en realidad puede ser aplicable al alcohol. Se reputa alcoholista al que por la costumbre de ingerir alcohol sin llegar a la embriaguez hubiera cometido el hecho en estado previsto en el artículo 30. O sea que, aunque no sea un ebrio total, ese día que cometió el delito, bueno, sería inimputable. Y fíjense que el artículo 33, por la duda, dice: las disposiciones precedentes serán aplicables a los que ejecutaron el acto bajo influencia de cualquier estupefaciente. O sea, ahí metió toda la droga. Y uno dice: bueno, ¿pero y esto? Sí, pero a continuación viene lo siguiente. Tenemos dentro del Código Penal atenuantes y agravantes. Fíjense, la atenuante es la embriaguez voluntaria o culpable. La embriaguez voluntaria que no fuera premeditada para cometer el delito, es decir, yo no tomé para agarrar fuerza y valor, sino que simplemente bueno, o culpable, por ejemplo, el caso del conductor alcoholizado, o la producida es un atenuante. Ahora, al mismo tiempo, fíjense, tenemos el agravante que dice: influencia de estupefacientes o sustancias psicotrópicas. Haber cometido el delito bajo la influencia de cualquier estupefaciente o sustancia psicotrópica de las previstas en las listas contenidas en el decreto ley 14.294. Y acá marchamos con todos los boletos. Acá, en realidad, tenemos una situación en donde todo lo que vimos antes resulta que podía ser inimputable, pero ahora no solo es imputable, sino que además es un agravante. Entonces, es complicado esto, ¿no? Imagínense en lo que es una defensa penal. Entonces, voy a mencionar algunos de los aspectos. El primero es el decreto ley 14.294. Si yo les digo decreto ley, ya está claro que es de la época de la dictadura. De todas formas, tengo que reconocer que acá actuó en su momento la doctora de la Reta y ella fue la principal responsable de que el Uruguay no cometiera el disparate de castigar el consumo. ¿Ah? Pese a que durante años estuvimos discutiendo qué era es decir, cuánto podía tener si tenía un porro, 2 porros, 3 porros, 4 porros, no sé cuánto era el consumo no
Y después vinieron las interpretaciones judiciales, porque ¿qué pasaba cuando un grupo de adolescentes se paseaba el porro y cada uno le daba una pitada y entonces tenían el problema que era suministro? Y entonces ya no era consumo sino suministro, y esto entraba dentro de uno de los delitos graves. Bueno, ¿qué pasó posteriormente? Lo que pasó posteriormente es que la realidad era dura y sobre todo, salvo en el caso de la marihuana, que mínimo eran 24 meses de marihuana y alguna otra apropiación, el resto era todos inescarcelables, con lo cual ustedes saben que 24 meses y 2 años no es lo mismo, o sea, 24 meses podía implicar que la persona saliera mucho antes, 2 años es una pena que la persona solo podía salir con la mitad de la pena. El resultado fue que la evolución posterior, creo que fue sobre el segundo gobierno del doctor Sanguinetti, se empezaron a decir, bueno, esto ya es demasiado, vamos a tener que alivianar esto, mejorarlo, y efectivamente varios de los artículos duros sobre la 14 que afectaban justamente el microtráfico, porque vuelvo a repetir, esto no tiene nada que ver con el gran narcotráfico, esto tiene que ver con la gente que tiene la boca, porque además de eso vive y a su vez consume, etc. Y ahí justamente todas esas penas tuvieron un mínimo, lo cual es importante, porque en derecho penal es importante la dosimetría, que es entre la distancia entre el mínimo y el máximo, lo que nos permite medir las demás condiciones en que realiza el delito, ¿no? Si estamos hablando de una persona que tiene una boca de pasta base, consume y vende 300 pesos por día, o si estamos con el que exporta a Europa 10 toneladas de cocaína, ¿no? Entonces, ahí es importante, y entonces ahí se bajaron y se empezó una política de decir, bueno, y vamos a poner alguna pena alternativa, sale, pero le vamos a tener que, el juez le impone que vaya a un proceso de rehabilitación, etcétera, o que tenga determinadas consideraciones. Pero lamentablemente ese proceso que venía firmándose en la línea de decir, no castiguemos el microtráfico, o pensemos soluciones a las personas que realizan esto o cometen el delito por estar incursos en el abuso problemático de drogas. Esto se revirtió con la LUC. Ya había habido algunas consideraciones, pero con la LUC se revirtió la ley 19.889, particularmente porque no solo se volvieron a considerar delitos inescarcelables, es decir, con pena mínima que excede los 2 años, sino que además se estableció la imposibilidad de la libertad anticipada y la imposibilidad de la redención de penas. Y esto es lo más complicado, porque queremos la rehabilitación de las personas, pero se le retira la posibilidad de la redención de penas a quienes han cometido los delitos del artículo del decreto de ley 14.294, y lo mismo la anticipada. Creo que el gran avance que hubo fue la ley de salud mental. Y yo creo que ahí sí ha habido un avance, porque esta ley, primero que en realidad fue muy pensada, fue elaborada en base a las propuestas internacionales, pero obviamente lo estoy analizando desde un punto de vista jurídico, capaz que desde el punto de vista técnico, capaz desde el punto de vista médico, pueden hacerse muchas observaciones. Yo digo, por lo menos en relación a los tratados internacionales y a lo que ha sido la evolución de esto como derecho, estableció, en primer lugar, las definiciones. La salud mental es un estado de bienestar en la cual la persona es consciente de sus propias capacidades. Vuelvo a repetir, estoy hablando de la salud mental, podría hablar de toda la salud, pero creo que acá lo más importante, el punto límite está en la salud. La protección de la salud mental abarca acciones de promoción, prevención, tratamiento y rehabilitación encaminadas a crear las condiciones del ejercicio del derecho a una vida digna de todas las personas y particularmente de aquellas con trastorno mental. Y define el trastorno mental como la existencia de un conjunto de síntomas y conductas clínicamente reconocibles asociados en la mayoría de los casos con un malestar y con interferencia en el funcionamiento personal.
sea, claramente, digamos, el abuso problemático encuadra estas situaciones, ¿no? O por lo menos parte del abuso problemático. Entonces, ¿cuáles son los principios rectores? Reconocer que la persona, de manera integral, considerando sus aspectos biológicos, psicológicos, sociales y culturales como constituyentes de su unidad singular. Y esto es muy importante porque el problema del abuso problemático de drogas no es solo el mero consumo, sino todo el entorno que lo rodea, la situación económica, la situación social, la situación de patologías que pueden tener su origen en la situación de la persona, como las depresiones graves, por ejemplo. La dignidad humana y los principios de derechos humanos constituyen el marco de referencia primordial de todas las medidas de carácter legislativo, judicial, administrativo y educativo, y de cualquier índole. Esa es la visión que se debe tener, ¿no? La visión, digamos, de limitación de la libertad, sino más bien de desarrollo del derecho. Y la calidad integral del proceso asistencial con enfoque interdisciplinario, que de acuerdo a las normas técnicas y protocolos respete los principios de la bioética y los derechos. El logro de mejores condiciones debe considerarse que el estado de la persona con trastorno mental es modificable. Esto me parece que es esencial, y esto es lo que nos marca que estamos cometiendo un error en materia penal cuando cada vez castigamos más duramente a personas que evidentemente han recaído en delito por un tema de abuso problemático. La vinculación de la salud mental al efectivo ejercicio de los derechos al trabajo, a la vivienda, a la educación. Y fíjense en que, cómo lo define el artículo 5. Consumo problemático de sustancias psicoactivas. El consumo problemático, en tanto su naturaleza es multidimensional, será abordado en el marco de la política de salud mental desde una perspectiva integral que incluya la reducción de riesgos y daños, la atención psicosocial, la integración educativa y laboral, la gestión del tiempo libre y el placer y la atención de los vínculos referentes socioafectivos en los ámbitos familiar y comunitario. Y uno dice, esto está bárbaro, ¿y cuál es la política social que estamos desarrollando? Bueno, se están haciendo buenas cosas, y hemos escuchado acá lo que planteaba el grupo Ciudadela, en fin. Pero hay un aspecto donde no solo no hemos hecho nada, sino que lo agravamos, que es la situación carcelaria. La situación carcelaria, particularmente, no solo no logra revertir esto, lo agrava. Y para poner el ejemplo de cómo lo agrava, es decir, en primer lugar, si le doy más pena, obviamente estoy agravando la situación. Estoy refiriéndome a las personas con abuso problemático de drogas que han incurrido en delitos, particularmente justamente para satisfacer su adicción. A veces hay otros delitos conexos, como por ejemplo puede ser la rapiña, el hurto, o inclusive violencias privadas, etcétera. Pero digamos, en ese marco hay una cantidad, no tengo la cifra acá, pero eso, son claras las cifras, de la cantidad de personas que cometen delitos en base, digamos, de alguna forma fundados en la adicción, o para satisfacerlo de su adicción, o estando en ese estado. Y entonces, ¿cuál es la perspectiva integral que nosotros tenemos ahí? Porque en realidad sabemos que la situación es que los dejan en la puerta de la cárcel con 200 pesos para el boleto. ¿Ah? Pero tampoco hay dentro de la cárcel un sistema efectivo de separación y de atención especializada. Yo sé que tenemos un problema de recursos, pero aparte de eso, del problema de recursos que tenemos, tampoco se han destinado recursos justamente para esta parte, ¿no? Y yo creo que el destinar recursos para el tema de la salud mental en la cárcel es fundamental si queremos mitigar en parte este problema, ¿no? Y fíjense en que al revés lo hemos agravado. Ahora tenemos un número altísimo de mujeres que han entrado en prisión. Y en muchos casos no son las mujeres que tienen el problema no son ellas las que tienen el problema del abuso problemático, pero sí lo tienen en su familia.
y para satisfacer el problema de su familia y evitar que le pasen las cosas que sabemos que pueden pasarle a cualquier persona privada de libertad en las condiciones de las cárceles que tenemos, porque vuelvo a recordarles que el comisionado parlamentario Petit ha dicho que el 30% de los privados de libertad está en condiciones de tratos crueles, inhumanos y degradantes equivalentes a tortura. Y dentro de ese 30%, la gran mayoría son situaciones de abuso. Y entonces, ya sea para que la persona no sufra las consecuencias de los abusos a los que lo pueden someter otros presos, o para que la persona pueda soportar el Estado en las condiciones en que se encuentra, o por la razón que sea, muchas de las mujeres intentan pasar droga a la cárcel, y eso ha aumentado tremendamente. ¿Por qué? Primero, porque eso sería un delito tentado y sin embargo se castiga con la pena del delito realizado. Eso técnicamente, penalmente es un disparate, pero lo cierto es que lo que ha llevado es a que la pena sea de 4 años. Y los jueces, que no son tontos, tuvieron en muchos casos que inventar. ¿No? Tenemos una jueza que, como tenía una madre con 5 hijos, que no sabía qué hacer con los 5 hijos y la tenía presa, le dio prisión domiciliaria porque tenía que buscar alguna forma. ¿Ah? Fíjense, y fíjense que cuando hablamos de esto, del consumo problemático, me estoy pasando, ¿no? Sí. Perdón, pero cuando hablamos de esto, el entorno familiar es muy importante. Entonces voy a hacer rápidamente una pasada por el tema de cómo se maneja la hospitalización voluntaria, que yo creo que está muy bien pensado. Acá lo tenemos, el artículo 28, el artículo 29, de cómo se ha resuelto en la ley de salud mental el tema de la hospitalización, y después la hospitalización involuntaria, que sabemos que ha generado muchas discusiones, pero bueno, ya estaba prevista la hospitalización del artículo 30, no como dice el Código Penal, lo meten en un asilo, sino con una, ¿no? Es decir, con una serie de garantías para la persona de por qué va a ser internada en forma involuntaria. Y bueno, no las voy a establecer porque si no, esto se vuelve. Después tenemos la hospitalización judicial, que es otro aspecto, y yo creo que ahí se ha avanzado muchísimo, porque por ejemplo, a raíz de esta ley, los juzgados competentes eran los juzgados penales, eran los jueces penales los que decían si una persona tenía que seguir internada o no tenía que seguir internada. Bueno, ahora son los jueces de familia, porque si la persona no cometió ningún delito, ¿por qué tiene que ir a un juez penal para resolver? Y entonces, finalmente, vamos a otro tema, que ha sido, acá está la acordada 311 del 2017, que es la que pasa a los juzgados de familia los casos de internación involuntaria. Y después, no voy a extenderme, está la famosa ley que se aprobó recientemente, la 20.176, que yo creo que desde que sus inicios tuvo una evolución bastante favorable, se fueron modificando una cantidad de cosas en base a lo que planteaba la sociedad de psiquiatría, lo que planteaba las distintas facultades, etc. Aunque, por supuesto, la discusión sobre si es válida o no todavía subsiste. Básicamente, digamos, yo creo que hay un aspecto, las posiciones favorables tomaron en cuenta básicamente un reclamo que era de las familias. Lo cual no está mal, porque en realidad el entorno familiar está previsto dentro del tema de la salud. Pero también es cierto que fue más mirado desde ese ángulo que desde el ángulo de la libertad personal. Y por eso esa discusión de qué pasa cuando la persona quiere revocar esa autorización voluntaria. Pero no voy a insistir en esto, simplemente la subo. Vamos a ver si esto realmente logra resultados. Pero creo que lo más importante es que tengamos políticas públicas que tomen en cuenta que el consumo problemático hay que encararlo no desde el punto de vista penal, sino desde el punto de vista social. Y si logramos que además del tratamiento las personas tengan vías de salida, digamos, personal, estamos hablando de vivienda, trabajo, educación, arte, etcétera, bueno, nunca va a desaparecer, por supuesto, consumo problemático va a haber todo, pero ojo, no el consumo problemático que termina incidiendo en la sociedad, en los aspectos sociales, los aspectos de seguridad, etcétera. Disculpen, pero tendré muchas más. Yo sé que ya me regalaron mucho tiempo. Disculpen. Muchas gracias.
Recuerden que el espacio de preguntas lo vamos a abrir luego de la intervención del psicólogo Aldo Tomasini. Sí, bárbaro. No. Y de verdad, muchas gracias por quedarse hasta el final. Con el frío que hace, es valiosísimo. De verdad. O sea que espero estar a la altura de que se hayan quedado. Capaz que lo primero que me toca para decir, empezando a meter el cronómetro, si te parece, pongo el cronómetro para que no me tengas que decir nada, que siempre peco de eso también. Reloj y cronómetro. Te libero ahí. Capaz que lo primero para decir es que los temas de uso de sustancias son altamente polémicos y sensibles, o sea que ya me anticipo y les pido perdón si puedo mover alguna sensibilidad en ese sentido. Sepan que mi intención es sobre todo ser cuidadoso con el tema, pero las formas en las que a veces nos referimos a los temas, cuando hay experiencias de vida que son hiper polémicas o nos afectan, nos pueden afectar de alguna manera. O sea que al día de hoy a mí no me habían invitado para hablar de políticas públicas en temas de uso de sustancias psicoactivas, y la verdad que es un tema tan general y tan complejo en sí que definí de separarlo de distintos capítulos, y espero al final de esta exposición poder dar un cierre para el trabajo futuro sobre todo. Mi exposición sobre todo intenta posicionar el diálogo o las preguntas que se vienen después como disparador. O sea que voy a intentar ser, y de una forma muy rápida, algo polémico en esos temas que deseo y espero abordar profundamente después. Es una intención de ganar tiempo con esto. O sea, yo voy a tirar alguna polémica y si ustedes la quieran o se sienten tocados, recogen el guante y lo van tirando. Entonces, capaz que para ver y hablar de algunos temas que hacen a la política pública uruguaya e internacional con los usos de sustancias psicoactivas. Hoy, por ejemplo, se hablaba de gestión de riesgo y reducción de daño. Lo primero para hablar de estos temas es que no todo el mundo conoce qué es la gestión de riesgo y reducción de daños, y eso está muy bien, la gente no tiene por qué conocerlo en sí. Pero al igual que Héctor lo decía, y yo lo reafirmo, Uruguay tiene una historia de una política, una estrategia en general de la gestión de riesgo y reducción de daños en los temas de drogas que es admirable o al menos es posicionada como un buen factor a lo largo de los años y sobre todo por otros países. O sea, la política pública o la sostenibilidad de las acciones programáticas en política pública desde la gestión de riesgos y reducción de daños es algo que está valorado y de forma muy positiva con otros países. Dicho eso, capaz que lo primero que estamos para analizar de la gestión de riesgos y reducción de daño es sobre la complejidad que hacen a los abordajes de drogas. Los abordajes de drogas o de sustancias psicoactivas no permiten lecturas lineales. O sea que no hay forma de decir que algún problema relacionado a los usos de drogas es por una única causa en sí. O incluso decir que en una persona hay un factor que hace o que posiciona que los usos sean problemáticos. De hecho, la verdad es que al día de hoy la comunidad científica o académica no nos ponemos de acuerdo sobre cuándo definir un uso problemático o cuándo no definirlo. O sea que hay una escala de grises que es bastante grande y enorme. En los ámbitos sanitarios es claro, depende de qué manual se aplique si se posiciona como uso problemático o no. Pero incluso una única toma, un único consumo puede ser catalogado como problemático en función del contexto. Algo de eso decía Héctor al inicio de las presentaciones, así que no voy a continuar. Pero analicemos esto de la gestión de riesgo y reducción de daños. Gestión de riesgo y reducción de daños, lo primero para hablar es que no es de ninguna manera o de ninguna forma potenciar el uso de sustancias. O sea que la gestión de riesgo y reducción de daños en su mejor versión, y esa es la versión inicial, no promueve el uso de sustancias. Eso es lo primero a posicionar del tema. La gestión de riesgo y reducción de daños lo que hace es la intención de hacer gobernables todos los eventos relacionados a los usos problemáticos de sustancias. O sea que lo que termina pasando es que podrían acceder a los servicios personas que usan sustancias psicoactivas y tienen diferentes objetivos. Que el objetivo directamente no es solamente la reducción a cero de los consumos de sustancias, sino que, como lo decían, es mejorar la calidad de vida de las personas. En ese sentido tiene mucho que ver con la calidad de los servicios. Internacionalmente se mide la calidad de los servicios, no solamente con la cantidad de patrones o la disminución de los patrones de uso de sustancias, sino de vuelta con la mejora de la calidad de vida. La gestión de riesgo y reducción de daño tiene esa intención. O sea, tiene unas prácticas que lo que hacen es conocer a la población que usa sustancias,
reconocerla y trabajar de forma conjunta para el logro de determinados objetivos. Ahora, dicho eso, ¿todo es gestión de riesgos, reducción de daños? No. No todo es gestión de riesgos, reducción de daños. Yo trabajo en el ámbito sanitario bastante y había unos técnicos que en un momento me decían que abrazar a las personas y saludarlas era considerado para ellas una práctica de gestión de riesgos, reducción de daños. Y yo en parte discrepo de esa modalidad. Para mí es educación y es parte de reconocerle al otro. Ahora, ¿es solamente eso un modelo y una abordaje de gestión de riesgos y daños? No. La gestión de riesgos y reducción de daños implican otro momento. Y es un segundo momento. No se ve mucho ahí por lo que veo, pero les digo que es necesario generar prácticas basadas en evidencia desde la gestión de riesgos y reducción de daño. ¿Qué es lo que sirve? Las puertas abiertas es un servicio que realmente es interesante. La baja de criterios de exclusión es muy interesante e importante. Pero sí es necesario empezar a generar evidencia en torno a las prácticas de gestión de riesgo y reducción de daños. Digo eso porque en realidad hay poca cosa que se sabe, se conoce poco de servicios desde la gestión de riesgo y reducción de daños que dan cuenta de la efectividad o del impacto que realmente tienen en las personas. Otro de los factores que se mencionó, que me parece que está muy bien, pero hay que profundizarlo, o entiendo que es una de las principales dificultades en relación a los usos de sustancias psicoactivas, es el estigma. El estigma social, el estigma internalizado o el estigma de contagio son fatales para cualquier tema relacionado a los usos de sustancias psicoactivas. Las percepciones estigmatizantes o estereotipadas retrasan la adherencia a los servicios de tratamiento y obstaculizan muchísimo la solicitud de tratamiento. Digo esto porque Héctor presentaba al inicio unas cifras que estaban buenísimas, que tenían que ver con una gran población que lamentablemente presenta abusos problemáticos de sustancias y una población muy baja que asiste a lugares de servicio en tratamiento. Una lectura perfectamente podría ser: hay una poca posibilidad, o sea que los lugares son pocos para tratar toda esta población en sí. Y puede ser, y yo no digo que así no lo sea, pero otra lectura también que complementa a esa es: o son insuficientes o son inaccesibles. El estigma social hace mucho daño para las personas y se configura como aquella barrera que depositamos todo, aquella carga negativa que le posicionamos nosotros a los usuarios de sustancias, o también los técnicos tenemos con la lectura de hipercomplejizar los abordajes. O sea, lo que decimos es: esta situación es hipercompleja, a mí como técnico no me la des. Entonces terminamos sobrederivando a las personas y eso causa bastante daño en general. Nosotros, por ejemplo, en otra de las ramas de mi vida, hicimos una investigación, estigma social. Y quienes aplicaban mayor carga de estigma social eran aquellas personas que no sabían qué hacer, no sabían a dónde derivar, no conocían los servicios de tratamiento de drogas o no sabían cómo hablar de una persona con uso problemático de drogas. Y es lógico que alguien que no tenga esas herramientas o esas capacitaciones le huya o le escape al tema en sí. El estigma internalizado, que se configura sobre todo con esas cosas negativas, ¿no? que se hablan y son muy fuertes realmente de las cargas negativas de los usuarios, es ese como autocastigo que se ejerce, ¿no? Bueno, yo soy el que toma las malas definiciones en mi vida, ¿para qué voy a ir si yo sé lo que estoy haciendo mal? O sea que realmente retrasa la solicitud de adherencia, y cuando el estigma internalizado es grave, y créanme que en muchos usuarios de sustancias es muy grave, lo que hace es los aleja de las familias, de los contactos positivos, de los lugares de tratamiento, porque hay una creencia de que no merecen esa oferta determinada. El estigma de contagio también afecta innumerablemente, esto lo han comentado quienes me precedieron, las familias de usuarios de sustancias. O sea, realmente es importante trabajar con las personas, con las familias, los referentes socioafectivos, como decía el compañero de Ciudadela, no solamente para lograr los objetivos de la persona usuaria de sustancias, sino también para mejorar la carga emocional. ¿Por qué estoy tirando todo esto en sí como un loco que tiro todos temas? Porque realmente hace falta generar una introspección de lo que hacemos. Y la pregunta ahí es, de lo que estamos haciendo, ¿qué cosas nos sirven? ¿Qué cosas nos avalamos en evidencia? Entonces, ahí la pregunta es, de lo que hacemos, ¿vale todo o no vale todo? Nosotros sabemos que prácticas puertas adentro operan y participan en los consultorios, en los box sanitarios, en las comunidades,
en los dispositivos de internación, la verdad es que no sabemos qué es lo que está pasando en muchos de estos lugares. Porque la práctica clínica o la práctica comunitaria a veces es solitaria. Y a veces cuando una persona es en una modalidad 1-1, no conocemos qué pasa ahí adentro. Y a veces puede pasar que estén pasando cosas que no están buenas y que no colaboran en el marco de la asistencia a las personas. La otra pregunta sería, si tenemos todo, si sabemos lo que pasa, ¿todo lo que sabemos que pasa es necesario? A veces puede aparecer una creencia de que un servicio es el único que logra objetivos determinados. Y ahí puede haber distintas lecturas. ¿Es ese servicio que tiene ahí, lo ejecuta todo lo que tiene de la mejor forma posible? ¿O es que todos los usuarios que van a este servicio obtienen los mejores resultados? La pregunta es, si por ejemplo yo tengo un dispositivo de internación, ¿es la única respuesta para todas las personas? ¿Todas las personas requieren internación? ¿O capaz que mediante prácticas ambulatorias, mediante acompañamientos serios y prolongados en el tiempo, también pueden lograr mejoras en la calidad de vida de las personas? Y por eso es importante la tercera pregunta que decíamos. Y nosotros tenemos que saber a dónde estamos yendo. Nosotros tenemos que saber cuál es el servicio, cuál es la corriente psicológica, cuál es la oferta real que estamos asistiendo. Porque ahí las personas tenemos el derecho de reconocer y conocer a qué nos estamos exponiendo. Digo esto porque la discusión de a qué servicio solicitar tratamiento muchas veces es el debate entre a qué lugar ingreso primero, a cuál es el lugar que tengo más cerca, y pocas veces es el debate qué es lo mejor para la situación que presento. Que eso es bastante fatal en el servicio de tratamiento. O sea, lo ideal sería conocer todos los servicios y ver cuál se adapta mayoritariamente a mis necesidades. Eso no es menor y obedece a cuestiones de accesibilidad. Accesibilidad en enfoques de género, sala de espera preparada para recibir a niños. Al día de hoy, Héctor presentaba datos que hacen a los usos de sustancias de las mujeres. Perdonad, te estoy volviendo loco con el movimiento de la cámara. Yo estoy acostumbrado a la facultad, a docencia, y perdonad, te veo ahí. Enfoques de género que hay datos, perdón, estaba diciendo que presentaba Héctor sobre los usos y cada vez más uso de distintas sustancias en las mujeres. La mayoría de los servicios que tenemos de tratamiento no son para las mujeres y no están adaptados para recibir mujeres. La verdad es que la mayoría de servicios son lejos de estar adaptados para mujeres, e incluso los mixtos también generan algunas polémicas o algunas riñas entre hombres y mujeres, y a veces, aunque no es lo que queremos desde las prácticas, no son tan amigables. Están adaptados en temas de accesibilidad, están distribuidos geográficamente por la periferia. O sea, cuando uno analiza los lugares, yo propiamente trabajo en Montevideo, la mayoría de los servicios no están instalados en los lugares donde la mayor cantidad de población demanda tratamientos, sino que están en los lugares donde se consigue o las políticas públicas pueden conseguir un local. Recién hoy es un caso que desconozco de Durazno y hablaban de un local que estaba bien posicionado. Buenísimo, porque lo que termina pasando muchas veces es se consigue un local de determinada zona y ejecutamos el local en esa zona. Pero es la mejor versión que tenemos. O sea, ¿es la versión que se distribuye a la demanda acorde o es lo que pudimos acceder? Otra de las barreras, y esto lo digo porque lo reafirmo y creo que está en toda la literatura, hay que romper temas relacionados al estigma social. Cuando nosotros hablamos y en la prensa o en los lugares en general damos los mensajes que los usuarios de sustancias psicoactivas son bravos porque XXX, reforzamos el estigma y retrasamos 20 escalones todo eso que se venía trabajando. Los enfoques basados en la comunidad o en la red de la comunidad. Otro de los análisis territoriales que es importante y tiene que ver con que en esta comunidad, en este lugar específico, tengo cosas que están pasando que están buenas, que me alejen de los usos de sustancias. En las cárceles, como decían. ¿Cuál es mi manotazo? ¿Cuál es la actividad prosocial o saludable que me permite a mí hacer otras cosas en lugar de, bueno, usar alguna sustancia para poder escaparme de esto? Entonces, algo que parece como muy básico, pero acercar todo lo que está bien y alejar todo lo que está mal es una definición que las personas toman también en función de las posibilidades. Si yo tengo pocas posibilidades en mi entorno, si tengo un entorno sumamente hostil y no tengo muchas actividades para hacer en el momento,
es casi hasta lógico que los factores de riesgo sean tan altos que puedo tomar definiciones que capaz que ni siquiera contribuyen a mi bienestar y capaz que ni siquiera las quiero hacer en ese sentido. Sin embargo, muchas veces pasa que no hay muchas de estas actividades o no se pueden trabajar desde la comunidad. Y sobre la red de los servicios asistenciales comunitarios. La verdad es que cuando la red funciona bien, cuando hay un lugar donde, no sé, un primer nivel de atención de salud que se identifica, que se da paso a un sistema ambulatorio para mitigar las consecuencias, mientras quizás la persona ingresa en el tratamiento, cuando después pasa y accede a servicios de prevención de recaídas, y cuando esa red está bien aceitada, es hasta casi algo mágico. Los resultados positivos muchas veces avalan eso y está buenísimo. Ahora, en la práctica, llevar eso adelante es bastante complejo en sí. Entonces, bueno, para trabajar en el trabajo en red, en los servicios comunitarios, es necesario empezar a generar formas de intercambio fluido y sostenible. El trabajo con referentes socioafectivos que traía el compañero, familiares sobre todo, nada, es una de las variables que garantizan mayoritariamente el éxito, es verdad, o además sumado a prácticas clínicas, grupales y psicofarmacología. Ahora, si todos lo centramos en los usuarios de sustancias, también estamos dejando bastante de lado a las familias, ¿no? Que vienen con un desgaste emocional muy fuerte. Abrir servicios que contengan a las familias o a los referentes o efectivos, no solamente que lo acompañen mediante el proceso, fomentando la adherencia, es otra de las cosas que deberíamos estar velando. Hoy ya hablaron algo de la prevención, no voy a atomizar con aspectos relacionados a la prevención en las políticas públicas en torno a drogas, pero sí hay algo que se hablaba acá, me parece importante. A ver, cuando hablamos de prevención en los usos de sustancias psicoactivas, sobre todo, creo que ahí hay que ajustar un poco la mira, ¿no? O sea, ¿qué es lo que queremos con la prevención? Y eso es un poco lo que a veces las prácticas que nosotros imperamos no están del todo basadas en evidencia. Si nosotros queremos hacer una lectura lineal, que con algo determinado, una campaña determinada, vamos a barrer con todos los aspectos de prevención, puede llegar a complicarse. Ahora, si desarrollamos una mega campaña, una campaña universal, ¿cuál es el objetivo específico de esa mega campaña? Es que se retrase la edad de inicio de consumo de algunas sustancias, es retrasar, es concientizar, es bajar los mitos, es romper el estigma social. Parece que hace falta un poco definir con claridad algunas de las acciones. Y no digo solamente las mega campañas. Digo esto porque muchas veces tenemos la creencia de que ir a un taller para hablar de temas de drogas es parte de un proceso que necesariamente va a prevenir los usos de sustancias. Y no siempre todo es así. La verdad que a veces hace falta tener un objetivo específico. Ahí hay acciones que están buenas, que capaz que si da el tiempo lo vamos viendo. Pero también esto, ¿no? De que es verdad que hay muy buenas intenciones en los ámbitos de la prevención, pero a veces las buenas intenciones generan mucho desgaste, mucho esfuerzo para hacer los talleres y no siempre están basados en la evidencia. Y ahora, ¿qué es una práctica basada en evidencia? ¿No? Porque yo hablo en temas de evidencia, se habla mucho de la política, práctica basada en evidencia, de la psicología basada en evidencia. ¿Y qué es una práctica basada en evidencia? ¿Qué es una práctica basada en evidencia? No estoy haciendo una pausa para que alguien me diga algo ahí. ¿Va por allá? Muy bien ahí la compañera. Es lo que te muestra que te dio resultados. O sea, es una forma de monitorear, evaluar y sistematizar la información para que si algo no te sirve, básicamente, recambias la dirección. Para eso necesitas resultados. Ahora después. No está bien, ahora lo debatimos. Tiré la bomba ahí porque vi. No. Para empezar a medir si las prácticas que hacemos tienen los objetivos esperados o por lo menos lo que nosotros esperamos. Ahora, esas prácticas en evidencia, la única forma de interconectar las evidencias es si al menos manejamos alguno de los tipos de mediciones entre todos los servicios. Y después, ¿qué vamos a hacer con esa evidencia? Un poco para ir cerrando, porque estamos ahí en los tiempos y no te quiero hacer que me digas esto. Empecemos a hablar de un fenómeno que se llama de las puertas. Y las puertas dicen mucho en los accesos de las drogas. Las puertas o los síndromes que se conocen como el de aquí no es, que seguramente lo escucharon,
el fenómeno que es de la puerta equivocada o el de la puerta giratoria son fenómenos que en la jerga se le conoce mucho. Y básicamente lo que terminan haciendo son haciendo que la población que quiera asistir al lugar de asistencia deambule de un lugar a otro, solicitando y como responsabilizando los lugares a las personas para conseguir el mejor servicio acorde a la demanda o las necesidades. Eso opera bastante mal en la vida de la gente y causa bastante rechazo y descreencia en el sistema o en la puerta a la que voy. Hoy hablaban de salud mental o de trastornos. Un poco lo mencionaron. La patología dual, por decirle algo, es un fenómeno que está altamente discutido y es altamente polémico. Si una persona presenta una categoría, trastorno psiquiátrico, uso de sustancias, puede andar deambulando por muchos servicios porque algunas personas entienden que no se adaptan a los servicios. Entonces, parece ser que hace falta empezar a un fenómeno que se conoce como no hay puerta equivocada. El fenómeno no hay puerta equivocada es un dispositivo, una forma, una lectura de entender los abordajes. Es un fenómeno que se usa mucho en la violencia basada en género y obedece a que si una persona pasa por esa puerta, ahí empieza el tratamiento. Yo debería poder conectar con la situación real y la situación en la que la persona tiene la necesidad de trabajar y si no tengo la mejor herramienta, a hacer un flujo continuo con otro servicio que así lo tenga. Pero no responsabilizar a las personas de andar conociendo los servicios e ir buscando los servicios que se ajustan a sus necesidades. Frente a tanta cosa que tiré, a veces, y está muy bien, que a veces decimos, bueno, pero si tenemos que centrarnos en algo, cuando hay un universo tan grande de temas a abordar, es bastante desolador y es bastante pesado pensar en todo eso. Hay una autora que yo la uso mucho en facultad, que a mí me gusta mucho, que se llama Ana Lamotte. No sé si la conocen, Ana Lamotte es buenísima, a mí me gusta mucho. Es una escritora que escribe para escritores, veo que la conocen, muy bien ahí. Ana Lamotte tiene un ejemplo que se llama Pájaro a Pájaro. El ejemplo Pájaro a Pájaro lo que dice básicamente es que estaban en su casa de vacaciones. Estaba el hermano desolado porque tenía que hacer un trabajo que lo tendría que haber empezado 3 meses antes, 10 años tenía el hermano, y tenía que hacer un trabajo de la fauna silvestre. Estaba desolado, llorando como desconsolado porque no llegaba. Y va el padre de Ana Lamotte, le mete la mano en el hombro y le dice: pájaro, pájaro, amigo, solo pájaro, pájaro. Objetivo, objetivo, con claridad, intentando tener claro sobre qué cosas queremos impactar. Y en ese sentido, parece ser que hay una de las limitaciones que podemos llegar a tener y tiene que ver con que si la gente viene y plantea que hay una situación que es grave y que considera que es grave, puede ser grave. Reconocer que los intentos de autoeliminación o las determinadas aflicciones producto del uso de sustancia o una vida compleja son reales. Que puede haber o puede no haberlo. Que no hay una línea directa, pero si la persona declara que puede haber un peligro determinado, hay que creer. Y hay otro concepto que en la psicología es fundamental, que tiene que ver con la autoeficacia. La autoeficacia es una cosa muy básica en la vida y tiene que ver con la creencia de que si yo me propongo algo, si creo que lo puedo llegar a lograr, hay muchísimas más chances que si no creo que lo voy a lograr. Si una persona accede a un tratamiento, a un servicio de tratamiento y no cree que lo va a poder lograr eso, realmente hay que reforzar la autoeficacia para trabajar en estos temas. Por último, me parece importante mencionar que todos los aportes que hagamos en función de esto o estos debates en general, creo que pueden hacer la diferencia. O sea, realmente los que estamos acá creo que estamos y con mucho gusto de esta invitación y además sobre todo estamos disponibles para intercambiar a futuro porque nos gusta y porque creemos que estas charlas en sí pueden hacer la diferencia para el futuro. ¿Le metí? Viste que me porté bastante bien con el tiempo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Aldo. No sé si tienen alguna pregunta, algún comentario. Sí, yo como docente tengo varias inquietudes, pero primero felicitar a todas las personas que pusieron sobre, creo que es una temática bastante compleja. Y la pregunta era basada un poco cuando el primer exponente hablaba de los derechos humanos y pensándolo desde este punto de vista, miraba las estadísticas de los consumos, por ejemplo, en
el capital interior de marihuana. Y la marihuana es una sustancia legal, pero que me parece que no es justo que en el interior no se pueda conseguir, es decir, de forma legal. Entonces, a mí me queda la duda si esa gente que no puede conseguirlo la tendrá que conseguir de forma ilegal, con el riesgo que significa consumir sustancias que tal vez sean marihuana, pero pueden estar mezclada con otras. No sabemos el porcentaje de TCH, por ejemplo, de esa que se consume de forma ilegal y que de alguna manera tiene que ver con el delito, o sea, con el narcotráfico, sí, de momento que ya pasa a ser ilegal. Y si también, como también hablaban de que las poblaciones más carenciadas son las que tienen más problemas con las más baratas, si también nos podría llevar a que si falta la oferta, digamos, de una de esas sustancias pueda llevarme a la otra que podría ser la pasta base, ¿verdad? Primero, la regulación, es decir, la marihuana está permitida en el país, bueno, el consumo obviamente, pero hay una regulación de un máximo que se puede comprar y con determinadas condiciones, ¿verdad? Entonces, bueno, eso hay que estudiarlo, a ver si en realidad ese desastre que se pudo haber previsto, se va a disparar el consumo. Bueno, no se disparó, entonces es efectivo, no es efectivo, un poco lo que planteaba. Vamos a la evidencia, ¿cuál fue el resultado de esta liberación? Y bueno, eso es lo que hay que estudiar, pero yo te voy a poner un ejemplo muy claro, que es decir, y vuelvo al tema de las cárceles, ¿no? Yo afuera puedo perfectamente comprar marihuana, estoy anotado, en fin. Yo sé que en el interior es más difícil, pero en Montevideo no tengo problema. Ahora, si estoy preso no puedo. ¿Y cuál es la razón? Es más, voy a poner el ejemplo con el tabaco. En realidad, no se puede fumar en lugares cerrados, pero en la cárcel se puede fumar. ¿Por qué? Y bueno, porque, a ver, ya que estoy sometido a esto, es una razón más para tratar de buscar alguna vía de salida, que de alguna forma lo estaba planteando él. Y bueno, entonces en realidad yo creo que debería estar. ¿Y cuánto nos ahorraríamos de problemática si se pudiera entrar en cantidades limitadas, marihuana en la cárcel? ¿No? Y estas son las lógicas de las políticas, y yo no soy un experto en eso. El otro tema que tú lo planteabas, y sin duda la pasta base, perdón un segundito, pero voy a hacer una reflexión, y si ustedes pueden ver la historia de la sensibilidad en el Uruguay de José Pedro Barrán, que a mí me impactó, porque refiriéndose a los años 1870-1880, increíblemente, tanto los sindicatos anarquistas como las corporaciones católicas planteaban que uno de los graves problemas era la caña brasilera. Y si uno lee las cosas que escribían, es como si escribían el vuelo de la pasta base, igual lo podría, le sacaba caña brasilera, ponía pasta base, era lo mismo. Decía, ¿y por qué? Y porque es lo que el pobre puede consumir. Y entonces eso liga la droga a las condiciones sociales y las condiciones sociales al delito. ¿Por qué? Porque, a ver, si yo vivo en otra situación, a ver, si quiero tomar whisky 12 años y tengo un poder económico, no tengo problema, entonces también me va a hacer daño, pero es otro nivel, ¿no? Ahora sí, resulta que tengo que tomar viejo barreiro porque no puedo comprar. Bueno, y con el resto de la droga pasa igual. Pero es grave si el manejo, que se hace. Porque esto está estudiado, yo capaz que, pero lo leí de la Junta Nacional de Drogas, así que en el año 2002, cuando vino la gran crisis, hubo prácticamente, no es intencional o no, por parte de los narcotraficantes, que metieron la pasta base, desapareció la marihuana y apareció la pasta. Y claro, competitiva con el precio y más potente. ¿No? Después, imposible de sacar, ¿no? Porque después, además, el grado de adicción, a mí me ha tocado como abogado entender, realmente la rapidez con la que incide la adicción y todo eso es brutal. Pero bueno, no quiero excederme del tema, simplemente eso. O sea, evidentemente sí. Y bueno, y parece que en Estados Unidos ahora es el fentanilo, ¿no? Que está haciendo destrozos. Yo voy a tratar de ser bien cortita. Nosotros somos un grupo
lo que podríamos llamar de la sociedad, un grupo de madres que nos preocupamos por la familia, en principio, porque siempre estamos detrás del adicto, tratando de solucionar, buscar centros, pero el tener un adicto en la familia es dinamitar toda la red social. Entonces, armamos un grupo, una sociedad organizada, mayoría mujeres, que nos vamos a llamar Conteniéndonos en Red. Tratamos de trabajar, de derivar gente, madres que nos llegan con situaciones dramáticas, en Ciudadela, en centros religiosos que hay en Durazno. Te plantean situaciones y hago más o menos una cronología, porque yo hoy decía, cuando tú preguntaste algo con relación a qué quiere decir, cuando vos tenés, a mí lo que me preocupa del primer comentario es cuando me dicen que no se evidencia o no hay una evidencia de que el aumento sea exponencial. Y yo personalmente creo que en territorio diría que es exponencial y alarmante, por lo menos en Durazno. Estoy segura que el resto del país debe estar igual. Porque si se toman las cifras y en números exponenciales, simplemente en aquellas situaciones que piden ayuda, que inician un tratamiento, así entren y salgan, así vayan a Ciudadela 2 o 3 veces, y no se ve en territorio, barrio por barrio. Estábamos hablando con la compañera de que nos estábamos organizando para tratar de ir a las policlínicas a intentar hacer un relevamiento a Ciudadela van 40 chiquilines. Yo les puedo asegurar que en mi barrio, zona Multiahorro, Liceo 2, ustedes van ahora y encuentran 60. 60 en situación de calle, 60 con familias destrozadas, es decir, entonces cuando decimos tenemos derechos humanos, derechos a la salud, hoy va una madre con un hijo lastimado, porque estamos viviendo una situación de violencia muy grave, una madre con un hijo lastimado en la emergencia, tanto del hospital como Camedur. No siempre están en condiciones de atenderlo. Muchas veces los hacen esperar horas porque son adictos. En algunos casos, depende de la situación, lo internan en psiquiatría, un lugar donde hay otro tipo de paciente con otra patología que no está bien. La verdad que realmente en la sociedad privada no estamos en etapa de indagar cómo se está trabajando. Entonces los derechos humanos no están protegidos ahí. Yo me pregunto, si yo voy con un hijo en una situación de depresión y de adicción y pido hora para un psicólogo o psiquiatra y me dan dentro de 3 meses y mi hijo se cuelga, yo no sé si yo en el momento que me dicen dentro de 3 meses no estoy en condiciones de hacer una denuncia por omisión de asistencia. ¿Qué tengo que esperar? ¿Hacer una denuncia por un homicidio culposo después que se me colgó? Entonces, yo creo que hoy solo este tema, regirlo por números, por registros, por quienes se presentan, me asusta que como gobierno, no importa cuál, se tome la política de adicciones solo por números. Yo sé que necesitamos tener tema tangible, porque hay una enorme variedad como tú planteaste, y no hay ninguna solución igual para todo, ninguna. No, la solución no está acá, no está allá, puede ser religiosa, puede ser, pero en Durazno, es decir, las familias, como decía yo, están dinamitadas. Nosotros como madres que nos estamos capacitando, estamos trayendo un terapeuta que nos está asesorando, nos juntamos en rueda de mate y esas mujeres, digo mujeres porque son la mayoría, son las que se desahogan, son las que cuentan, porque la familia las empieza a abandonar junto con el adicto, por el estigma, por el desgaste, empiezan a quedar solas. Entonces, lo que hacemos es contenernos, es tratar de derivar a lo que hay institucionalmente o conocemos institucionalmente, pero ahora hay un dinero para salud mental y todo lo demás, pero me preocupa que solo se manejen números y no es número. Capaz que
interpreté mal, a lo mejor. Lo primero que tengo para decir es que de verdad me parece que el valor y el rol que toman ustedes es sumamente importante y además necesario en el trabajo. Nosotros, al menos donde me toca trabajar, intentamos reunirnos cada vez que podemos con colectivos así, porque realmente llegan en un lugar que no podemos desde otro profesional, es sencillo. O sea, reconocerte y agradecer, de hecho, el trabajo. Y de hecho, refuerzo también esto que decías, que no hay una única herramienta. Creo que yo quise decir eso. Y lo que hay que hacer es diversificar y ampliar la oferta de servicios de tratamiento. Dicho eso, lo que yo en realidad quise exponer no es eso. Yo en ningún momento dije que no había un uso exponencial o un incremento en los consumos. Era para él, está. Yo lo que me refiero es, vos decías en tu discurso, 60 personas que usan sustancias, 60 personas en situación de calle, 60 familias destrozadas, esperas de 3 meses para conseguir horas en determinado profesional o horas para atender a esa persona en la policlínica, en la sala de espera. Esos son prácticas basadas en evidencia. Lo que sabemos son esos números. Después, si los números se basan únicamente en reconocer que los resultados efectivos son aquellos que logran el 0, eso es lo que está mal. Porque de hecho me parece que está muy buena esta intervención que hiciste. Los servicios de tratamiento muchas veces, o los profesionales que empezamos a trabajar en estos temas, nos volvimos con tanto miedo al fracaso que muchas veces los filtros para que accedan a la consulta son tan grandes, ¿no? O sea que lo que se quiere es garantizar el éxito en las intervenciones, que decir, bueno, esta persona no se ajusta tanto para el perfil que yo puedo ofertar. Tengo 10 cupos o 5 cupos, entonces los tengo que cuidar muy bien para ofertarlos. Y ahí quedan por fuera muchísimas personas que podrían haberse visto beneficiadas por el acceso a esos servicios. Lo que quiero decir es que para mí, y desde las prácticas, para la evidencia científica, es importante registrar la cantidad de las formas y los modelos de abordaje y lo que arrojan esos datos. Esos datos que vos traías hoy. Ahora, que los indicadores de éxito sean otra cosa, es que son otra cosa. Y eso es creo que lo que está a juicio, y es, ¿cuándo me dijo como exitoso un servicio? No que no haya datos. Los datos los acabas de dar y me parece que está muy bien. 60 personas que solicitan un trabajo, a 60 personas a las que la sala de espera las retrasó muchas horas porque el portero, el administrativo, el que daba la hora, tenía una carga de estigma social muy alto. Son barreras en el acceso. Esos también son indicadores. Después, los juicios de éxito o los valores de éxito en las intervenciones de tratamiento son otro, y es otro debate en sí. Sobre todo, creo que lo decía el compañero de Ciudadela, el éxito en los servicios. Un dispositivo de tratamiento, por suerte la comunidad científica adhiere a eso, se basa en la mejora de la calidad de vida de las personas. No solamente en el logro de los objetivos relacionados al uso de sustancias. Creo que por ahí va. Bueno, yo voy a tomar referencia una referencia de cada uno. Lo que decía usted al principio del comisionado Petit con las cárceles es tema recurrente. Hace muchos años que venimos escuchando eso, que es una realidad porque los mismos canales lo han mostrado. Exactamente, exponencial, crece a pasos agigantados sin tener una solución. Estamos violando todos los derechos humanos habidos y por haber. Tenemos cárceles superpobladas. Creo que ya no lo solucionamos solamente con crear nuevas cárceles, sino con dar otro tipo de tratamiento al sistema carcelario en el cual se puedan reinsertar a la sociedad, en el cual puedan estudiar, puedan trabajar, y no solamente para cubrir los gastos como hacen ahora, alguna quinta o algo, sino que les demos la posibilidad también, como decía usted, de hasta poder salir de la droga mientras están en la cárcel y no caer en la droga porque están presos. A veces el estar preso los condiciona a terminar siendo adictos, ¿no? Y como decía usted, el tema de que las mujeres entran la droga a la cárcel, es como una cadena que se va generando y no le vemos solución. Hace muchos años que venimos con esto. Y lo del estigma también es un poco así, porque nosotros estigmatizamos todo el tiempo. Al adicto, a la familia del adicto, al entorno, si lo vamos a tomar para trabajar, para estudiar en un lugar, si lo invitamos a un grupo, estamos estigmatizándolo siempre, porque es adicto, porque está saliendo, porque lo fue, porque tiene un primo que es, y eso, mientras no logremos
sacarnos eso de la cabeza, vamos a estar siempre, como decías tú, para atenderlos, para darles un lugar en un grupo o en un dispositivo. Muchas veces se condiciona porque se estigmatiza a ver si este tiene más derecho que el otro. Entonces, todo el tiempo los estamos llevando a eso, ¿no? A sentirse condicionados, a sentir que los estigmatizamos, digo, por su condición. Muchísimas gracias. Bueno, un pequeñísimo aporte cuando habló acá sobre la pasta base, que tengo entendido que apareció en nuestra región a partir de que sus principales productores carecían de 2 químicos esenciales para elaborar la misma. Por eso se acuerdan que en más de algún medio televisivo vimos las cocinas de pasta base que se hacían tanto en Buenos Aires como en Montevideo y finalizaban el proceso de cocaína hasta que al final resultó mucho más productivo por su adicción venderla como bien. Yo he percibido en el transcurso de la exquisita charla que hemos sido protagonistas, que nos vamos todos enriquecidos de alguna u otra manera, como que hay, no digo un rechazo, pero como que no están muy de acuerdo con el tema de la prevención, por lo menos de la óptica que yo la planteé. Veo que sí, que hay, que la charla va dirigida sobre todo a los jóvenes que tienen, a los jóvenes no, a las personas que tienen consumo problemático de adicciones, pero acá se utilizó mucho la palabra integral, la cual yo comparto y mucho. Y ahí apuntaba mi intervención en la primera instancia, de que yo creo que paralelamente a todas estas acciones que se están llevando adelante, tienen que haber políticas fuertes y comprometidas que apunten a la prevención en todo sentido y sobre todo al tema que estamos tratando hoy. No solo a los talleres que me consta que son aburridos y que a veces quedan en el impulso y uno mira para atrás y son 2 o 3 que terminan en esas actividades y se ponen al hombre las tareas de prevención, pero con infraestructura, con infraestructura en cuanto a tratar de implementar medidas alternativas para ocupar el ocio de los jóvenes, ¿verdad? Por eso hice esa referencia. De lo contrario, la pregunta sería cómo protegemos, cómo cuidamos a quienes todavía no han ingresado en el terreno del consumo, que seguramente van a tener una oferta a la vuelta de la esquina. A ver qué herramienta les damos para que ellos sepan decidir si sí o no, pero que conozcan sobre la temática. Por ahí apuntaba mi intervención. Muchas gracias. Si lo manejamos desde el lado del tabú, no solo vamos a tener problemas a la inversa. Sí, en la educación con respecto a las consecuencias, sobre todo las consecuencias del consumo problemático. Porque yo creo que efectivamente hay un nivel la gran mayoría de los consumidores no son problemáticos. El problema es que uno no sabe si va a ser o no va a ser un tipo problemático cuando empieza a consumir, ¿no? Y entonces ese es el tema donde hay que educar y bueno, y el entorno familiar, en fin, hay una serie de... No es mi especialidad, lo que digo es que la normativa debe enfocarse en ese aspecto sobre todo, ¿no? Más que la represión, digamos. Yo agradezco las intervenciones. Capaz que hay un comentario cortito ahí para las dos, porque no creo que no va a dar mucho tiempo. Me parece que está buenísimo lo que traías. Creo que el rol de la prensa y de la comunicación de las personas es enorme y sobre todo a veces lamentablemente favorece el estigma. De hecho, voy a tirar 2 conceptos que son medio polémicos, pero que se empiezan a manejar. Lo tiro ahora al final porque sé que estamos por terminar, así que no se va a poder parar. Pero el término de droga y el término de adicción están en desuso. La verdad es que están en desuso y está muy bien que estén en desuso. Adicción refiere a una carga sumamente negativa. De la palabra ya adicción es negativa. Se dice sos adicto o no sos adicto, cuando en realidad hablamos siempre de una escala de grises. O sea que la jerga empieza a intentar dejarla de lado la palabra adicción. Puede hablarse de usos problemáticos o una escala en general. Y la palabra droga también es... nos estamos corriendo de esa palabra. ¿Por qué? Porque el primer debate que pasaba cuando una persona iba a solicitar tratamiento en temas de droga, la primera pregunta que se hacían las personas que no estaban en estos temas era ¿una droga legal o ilegal? Si la persona respondía una droga ilegal,
se generaba algo, cuando en realidad las drogas legales también causan daño. Héctor mostraba datos que son también y reafirman esa tendencia. O sea que una palabra que categorice droga ilegal o droga ilegal es polémica en sí y no contribuye a la disminución de los estigmas, sobre todo de determinada población que hace uso de drogas ilegales. Y además lo que dice, no, si una droga es legal, contribuye al bienestar, o está todo bien y no hay riesgos asociados. Digo porque están buenos y me parece que está bien analizar y agradezco mucho tu aporte. Después, sobre los temas de prevención, de verdad, no era mi intención desconocer esa intervención. Los tiempos son tiranos, 20 minutos son muy poco en sí. Héctor también tiraba algunos conceptos que hacen a las formas de prevención. En eso hay un montón de modelos y está bien que existan un montón de modelos. Lo que creo que hace falta es claridad en qué modelo y para qué. La prevención ambiental, en la básica, para que se den una idea, no es prohibir los usos de sustancias porque sí. Básicamente lo que dice es, si a ustedes le hubieran puesto una barrita de chocolate antes de empezar esta jornada, ¿a cuántos al día de hoy les quedaría esa barrita de chocolate de adelante? O sea, lo que hace es analizar aquellas prácticas que de una manera u otra contribuyen a los usos de sustancias, ¿no? Y está bien analizarlos, y sobre todo hay que analizarlos y para ver de qué forma se contribuye a la prevención. No, y hay otros modelos en sí. No sé, no desconozco de lo que decías, pero me parece que está muy bien. Lo que creo que haría falta, y me parece que está buenísimo esto que plantea el compañero Carlos, una actividad sola de prevención. Quizás para abordarlo de una forma seria y no tirarlo acá como el tiempo que tenga para eso. La primera preocupación es cómo construir coherencia. Porque en definitiva, todos estamos de acuerdo con lo que se habló. El tema es que tenemos que concretar más. Claudia planteó un concrete, pero en definitiva, todos estamos de acuerdo, pero también se nos ha metido en la cultura una cantidad de cosas. Como por ejemplo, el pobre es pobre porque quiere, la violencia se nos ha metido y estamos acostumbrados y naturalizamos toda la violencia. Es decir, hay toda una cantidad de cuestiones que nosotros lo planteamos en el discurso, pero en las prácticas que comúnmente tenemos son totalmente contradictorias. Y eso es una preocupación. Y también en este tema, cuando hablamos de integralidad, generalmente tenemos la salud por un lado, la educación por otro lado, el INAU por otro lado, diríamos, y todos los dispositivos como separados, y de repente con esa tendencia de comprobar que lo que estamos haciendo es lo que... Y tú planteabas la evidencia del resultado, y creo que el construir, política pública que realmente involucre a todos, bueno, eso se lo dejo para los políticos, para que lo conversen, lo dialoguen. Y el año que viene es un año difícil, porque van a venir muchos mesías. Y esto no se arregla con mesías. Esto se arregla con construcción. Entonces, ¿cómo va a ser la construcción del futuro en todo este tema? Y te hablo de Elena, que vamos construyendo y seguimos construyendo, y a veces no sabemos cómo construir, porque no somos mesías. Somos simplemente personas que queremos, sí creo que la construcción es colectiva, en eso creo. Creo que individual no es. Es como una certeza que tengo. El tema es que ahí tiene que haber disposiciones para lo colectivo. Y culturalmente se nos ha metido mucho el individualismo. Simplemente para... A vos te gusta la polémica, a mí también. Y un poco apartar un poco de filosofía a esto no está mal. No, hay algunas cosas ahí, ¿no? Que me parece que están buenas. Yo, acá uno intenta, sobre todo, instalar preocupaciones y no certezas porque es lo que hay, un poco. O sea que, en parte, entiendo esto que traía, pero es un buen indicador de esta charla. O sea, generar preocupaciones es, sobre todo, algo que está bien, porque una persona se llevan y está instalado. Eso en sí. Peor hubiera sido, todo está bien, vamos bien en ese sentido. Capaz que en esto de la construcción, de los indicadores y de las formas, Uruguay, y no lo digo porque esté Héctor acá, lo digo porque realmente es así. Uno de los primeros países en la región de generar observatorios que tenían la intención de evaluar y monitorear temas relacionados a los usos de drogas fue Uruguay.
Uruguay tiene buenos indicadores en relación con el resto de los países que andan en la vuelta. Realmente son muy buenos indicadores y creo que en la mayoría de charlas internacionales que he tenido el gusto de estar o de cursos, lo posicionan muy bien en el ranqueo de la evidencia en ese sentido. O sea que ya hay una evidencia. La evidencia que presentó Héctor es altamente polémica. De hecho, en sí, presenta que hay mucha gente que tiene uso problemático de drogas y muy poca gente que se atiende. Lo presentó él acá en el PPT. O sea, es una cifra que es enorme, que ya hay una evidencia acorde. Ahora, en eso hace falta la evidencia para estos temas, hace falta entender más ese fenómeno, hace falta tener más hipótesis, o hace falta pasar de lo posible a lo necesario, en ese sentido, que también es un debate. O sea, entiendo esto que traes, yo creo que las formas de no generar, aunque hay que ver qué pasa, y yo no tengo ni idea, porque sobre todo me defino como un académico en ese sentido, pueden aparecer mesías que promuevan las acciones concretas y específicas para lograr la solución, una única solución para todo el mundo. Lo único que hay de acuerdo en la comunidad científica es que no hay una única solución para todo esto. Y la construcción de la evidencia es la que te respalda frente a esto. Nada, me parece que esa de pasar de lo posible a lo necesario es una buena articulación. Ahí. No sé si querías hacer... No sé, David, si querías agregar algo. Bueno, si no, estaríamos dando cierre a esta actividad, agradeciendo los apoyos institucionales, a Siembra, a la Junta Nacional de Drogas, a la Intendencia de Durazno, al Instituto de Derechos Humanos, a la Junta de Montevideo también, de Drogas de Montevideo, y principalmente a los expositores, principalmente a quienes se trasladaron también de Montevideo, esta vez al interior, o sea, traer esta discusión al interior. Y bueno, creo que con los compañeros el objetivo más o menos quedó cumplido, que fue instalar un espacio de reflexión, de poner un poco de pienso y de poner en debate esta temática. Y bueno, solo el comienzo. La idea es invitarlos a todas y a todas a participar, a sumarse a estas iniciativas, y bueno, pronto estaremos realizando otras actividades. Así que agradecerles.